Bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de la actividad o el taller número 7, en la cual vamos a realizar un recibo de pago en Word utilizando la combinación de correspondencia y empleando tres reglas, aparte de los campos que están ahí establecidos. Vamos a utilizar tres reglas de correspondencia para el desarrollo de este recibo de pago automático, que va a ser enviado a 8 personas. Entonces, iniciando el taller, aquí podemos ver, bueno, inicialmente tenemos que crear la carta, por supuesto. Esta carta, digamos, la vamos a hacer con tablas, ¿sí? Vamos a insertarle unas tablas para facilitar, digamos, el ingreso de los datos. Entonces, aquí podemos ver, digamos, lo que nos solicita la actividad es que la base de datos debe tener como mínimo 6 columnas. ¿Qué significa? Que debe tener 6 campos, ¿cierto? Acá más abajo me dice que los campos de la carta que van dentro de la tabla son fecha, nombre, dependencia, periodo de pago, sueldo y forma de pago. Ahí están los 6 campos que nos solicita insertar dentro de la carta y por consiguiente van a ser 6 columnas. Y acá en el punto 4 nos establece las reglas que debemos tener en cuenta, que son 3. Una es secuencia de combinación, la otra es registro de combinación y la última que es la regla sí, entonces sí, no. En la secuencia de combinación pues la vamos a insertar como si con una línea de texto que se llama número de recibo. La de registro de combinación la vamos a insertar con el título ID, y la última de sí, entonces si no, va a ser de acuerdo a una de los campos. Más abajo nos indica en el punto 5 que la información de la tabla es un recibo que se va a enviar a los trabajadores con sus pagos, con las cantidades que van a recibir, y se va a tener en cuenta que el sueldo, si es menor a 1.500.000 pesos, se va a utilizar la regla sí, entonces si no, para que salga un aviso donde se le diga al empleado que ya que gana menos de esa cantidad va a recibir un subsidio, y para los que ganen más de 1.500.000 pesos entonces va a tener otro texto que va a decir que no tiene subsidio. Listo, teniendo organizada la hoja, entonces vamos a proceder a poner el encabezado y el pie de página. En el encabezado vamos a darle doble clic en la parte superior. En este caso vamos a poner, voy a poner el nombre de la empresa. Aquí en este punto pues eso es ya cada persona puede ponerle un nombre diferente a la empresa. La voy aquí a centrar, ¿sí? Párrafo centrado, le voy a poner negrita, le voy a dejar calibre porque aquí en el encabezado no importa el tipo de fuente, y le voy a poner un tamaño un poquito más grande, 14. En el pie de página, ¿sí? Si vamos al pie de página, voy a poner lo correspondiente a la dirección, al teléfono y a los demás datos que pues deben ir dentro de la información de la empresa. Bueno, aquí como se pueden dar cuenta, ya está el pie de página con la dirección, teléfono y un correo electrónico. También puede ir la página web. Pero bueno, ya la tenemos lista, entonces vamos a la parte superior de la hoja y vamos a empezar a trabajar sobre ella. Como este documento no es en sí una carta, sino es un recibo de pago, entonces en este caso, en la parte superior, en el primer renglón, no iría la ciudad y la fecha, ¿sí? Como es el caso que sucede cuando es la elaboración de una carta o un documento dirigido a alguien. Entonces en este caso vamos a darle 2 enter, y vamos para darle un doble espacio en la parte superior, y vamos a ponerle el título en mayúscula, recibo de pago, y debajo de Tecnident. Este es SAS. Listo, y le doy doble enter, ok, para que quede un espacio acá disponible en la mitad. Este título de recibo de pago voy a proceder a centrarlo. Voy aquí a párrafo, lo voy a centrar y lo voy a poner en negrita. Listo, voy a cambiar el tipo de fuente. Ok, listo. Entonces aquí vamos a empezar voy a ponerle otro espacio doble para que quede un espacio en blanco en la mitad, y vamos a empezar a insertar lo que son las tablas. Según la información que nos da el taller,
básicamente nos dice que son 6 campos, ¿sí? Los 6 campos están aquí perfectamente definidos, que son los campos fecha, nombre, dependencia, periodo de pago, sueldo y forma de pago. La idea es organizar estos campos dentro de unas tablas para que queden muy bien, cuando se haga la combinación de correspondencia, quede muy bien definido, ¿sí? Para la persona que lo recibe. Pero también tengo que insertarle dentro de esas tablas 3 reglas, ¿sí? Que van así puestas como si fuesen campos. Entonces las reglas son número de recibo, ID, y la última que va por fuera de las tablas, que es la de sí, entonces si no, que es la respuesta automática que va a tener cada una de las cada uno de los recibos de acuerdo al sueldo de la persona. En ese caso vamos a empezar a insertar. El primer campo, en este caso, sería fecha, pero vamos a insertar las tablas. Vamos a insertarla de esta manera. Vamos a ir a la parte de insertar, vamos a donde dice tabla y vamos a insertar una primera tabla de 4 columnas y 3 filas, ¿sí? Aquí lo tenemos ya insertada, listo. Luego me paro acá, ¿sí? Acá ya tiene un doble espacio. En esta parte voy a insertar otra tabla con las mismas características. O sea, básicamente voy a dirigirme a insertar al botón de tabla y vamos a insertar las 4 columnas y las 3 filas. Aquí podemos ver ya un poco mejor cómo queda las 2 tablitas donde voy a empezar a ingresar la información. La voy a dejar así. Al final de cuando ya llene los campos y las reglas, esta de arriba le voy a borrar los espacios, le voy a borrar los bordes. Entonces vamos a empezar. El primero es el campo fecha, 2 puntos. El segundo espacio voy a poner la primera regla. Aquí ya puse el primer campo. Acá vamos a poner la primera regla, ¿sí? Que lo que nos dice en el documento es que esa primera regla se llama número de recibo, NO. Entonces vamos a ponerla así, número de recibo, porque aquí vamos a insertar la regla de secuencia de combinación, que es la que nos va a numerar automáticamente, digamos, cada uno de los 8 recibos. Le va a poner un número consecutivo acá en esta parte, ¿sí? Acá. Bueno, el campo siguiente viene a ser el campo nombre, que aparece allí dentro del texto, ¿sí? Del taller. Ahí nos indica que debe ir el campo nombre. Como podemos ver, ya tenemos 2 campos y una regla. En este punto de acá, en esta parte, vamos a insertar la regla correspondiente, que se llama ID, que es como identificación, y esta la vamos a hacer con otra regla que se llama entonces en esta parte vamos a insertar otra regla que se llama registro de combinación, acá en este punto, ¿cierto? Que va a ser el ID. Entonces acá en esta parte donde está el ID, como me indica en el texto del documento del taller, vamos a poner una regla que se llama registro de combinación. Aquí la vamos a insertar, que lo que hace esa regla es que nos va a numerar, al igual que la de secuencia de combinación, nos va a numerar las hojas. Bueno, siguiendo con la parte de los campos, entonces en este punto vamos a insertar los campos que nos hacen falta. Aquí los podemos mirar. Los campos que nos faltan son dependencia, pedido de pago, sueldo y forma de pago. Entonces vamos a ponerlos. Aquí este iría como dependencia. Acá iría periodo de pago. Aquí iría la parte que es el campo sueldo. Y le pongo el signo de pesos o dólares, 2 puntos. Y acá iría forma de pago. Y los 2 puntos. Listo. Básicamente aquí tendríamos prácticamente listo ya el recibo.
de pago. Y tenemos los espacios disponibles tanto para insertar las reglas como para insertar los campos. Fuera de acá de las tablas voy a hacer un espacio aquí en blanco, y aquí voy a dejar en blanco para digamos insertar la regla sí, entonces sí, no. Terminando este punto, entonces voy a proceder a guardar ya este recibo que ya está, digamos, que sería el recibo base, que ya está hecho, el recibo en blanco. El nombre que me dice el ejercicio, en este caso me dice que lo debo guardar como taller MD7 y el nombre del aprendiz. Entonces voy a proceder a guardarlo. Bueno, acá lo estoy guardando en documentos, el nombre taller MD4 y el nombre, ¿ok? Listo, guardar. En este momento ya puedo ver que ya el documento, que es el recibo de pago, ya se encuentra guardado. Aquí en la parte de arriba ya me aparece el nombre, taller MD4 y el nombre mío. ¿Listo? Y me dice guardado en este computador. Ya habiendo terminado el documento de Word, entonces voy a proceder a realizar el documento de Excel. Ya en este momento puedo minimizar acá y puedo dirigirme a abrir el Excel. Listo, abro un Excel en blanco. Bueno, ya teniendo el Excel, entonces vamos a empezar a crear cada una de las columnas, obviamente los campos. Hay que tener, digamos, en consideración que aquí en el Excel solo van los campos, no van las reglas. Entonces básicamente me voy a dirigir al ejercicio para recordar cuáles son los campos, ¿sí? Al documento, digamos al taller, y aquí me dice los campos, me los está recordando, me dice fecha, nombre, dependencia, periodo de pago, sueldo y forma de pago. Entonces vamos a empezar, fecha, a ingresarlos. Vamos a empezar acá a ingresar el de fecha. El campo siguiente sería nombre. El campo siguiente es dependencia. Luego viene el campo periodo de pago. Luego viene el de sueldo. Y por último el de forma de pago. Ya aquí lo que me quedaría por arreglar, lo que me quedaría básicamente por acomodar sería que las columnas sean más anchas, tengan el espacio suficiente para los datos que voy a ingresar. En este caso voy a abrirle a cada uno un espacio. Acá podemos ver, acá podemos ampliar un poco más las columnas hasta que quede listo. ¿Okay? Ya en este punto podemos empezar a llenar los datos. Bueno, acá para adelantar un poco ya la elaboración del Excel, o sea, la base de datos de Excel, aquí ya podemos ver cómo se ha realizado, digamos, se ha llenado cada una de las columnas, ¿sí? Con 3 usuarios, ¿sí? En realidad el ejercicio o el taller lo que nos solicita es 8 usuarios. En este caso realizamos 3 como para hacer la prueba, que puedan observar el funcionamiento. Y aquí podemos ver bueno, la fecha, el formato de fecha, el nombre, la dependencia a la que pertenece la persona, si es coordinación, servicios generales, secretaría, el periodo de pago, que es el periodo del mes ya cumplido, en este caso de mayo a junio, ¿sí? Ese sería el mes correspondiente de pago. Y hay uno de los usuarios que tiene un periodo de pago pendiente de abril y mayo. El sueldo, entonces, hay unos sueldos de 2.300.000 y el más bajito es de 1.200.000. La idea es, como nos indica en el punto número 5 del taller, tener unos sueldos que sean mayores a 1.500.000 y otros menores a 1.500.000 para poder realizar la regla sí, entonces sí, no. La forma de pago, aquí pusimos 3 opciones, que es efectivo,
cheque, también puede ser transferencia, pero en este caso hemos manejado estos dos opciones. Bueno, y el paso a seguir entonces sería ya realizar el guardar el archivo, en este caso el archivo de bases de datos. Aquí podemos ver, vamos a irlo a guardar, podemos guardarlo en escritorio o en documentos, y acá le podemos poner base de datos. Listo, entonces guardamos la base de datos con el nombre como nos indica el taller. Y ya teniéndolo guardado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dirigimos a la carta que ya tenemos guardada y procedemos a empezar a llenar los campos. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es ir a correspondencia y enlazar el archivo de Word con el archivo de Excel. En este caso vamos a darle la opción de seleccionar destinatarios, vamos a buscar o usar la lista existente. En este caso vamos a ubicarla, nos abre la ventana para poder buscarla. Aquí está en la carpeta documentos y acá dice base de datos. Listo, le doy a aceptar. Entonces en este momento aquí me pregunta que seleccione la tabla, lo confirme, le digo aceptar. En este momento ya hemos unido el Word con el Excel, con la base de datos de Excel. Ahora sí procedemos a insertar primero lo que son los campos. Acá tenemos el campo fecha, campo nombre, dependencia, periodo de pago, sueldo y forma de pago. Estos 6 campos obviamente ya están incluidos dentro del archivo de Excel. Entonces vamos acá a pararnos en fecha y vamos a proceder a ir a donde dice insertar campo combinado. Aquí vamos a abrir e insertamos el campo fecha. Luego vamos al campo nombre y procedemos a insertar el segundo campo. Luego vamos a ir a dependencia y vamos a insertar el campo dependencia. Luego periodo de pago, sueldo y por último forma de pago. Listo, entonces aquí podemos ver que ya están todos los espacios llenos donde están las áreas de lo que son los campos. Nos quedan vacías las áreas donde debemos insertar las reglas, como es el caso de número de recibo, ID y por último aquí en la parte de abajo vamos a ubicar, vamos a darle un espacio, vamos a ubicar la regla sí, entonces, si no. Entonces vamos a proceder a insertar las reglas. Vamos a número de recibo, según lo que nos dice el taller. Acá en la parte de las reglas nos dice que las reglas a tener en cuenta son secuencia de combinación, que es número de recibo, registro de combinación, que es ID, y la regla sí, entonces si no. Entonces vamos a ir a número de recibo y le ponemos la opción secuencia de combinación. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos dentro de la pestaña correspondencia a la opción reglas, donde vamos a encontrar las reglas que solicitamos para el ejercicio. En este caso vamos a empezar con la número de recibo. Nos vamos a parar ahí en el área de la regla, en el espacio en blanco, y vamos al botón reglas o a la opción reglas y vamos a insertar la primera de las reglas que nos dice el texto del documento, que es la de secuencia de combinación. Entonces en este caso la insertamos y nos queda ahí ya la regla correspondiente. Aquí lo podemos ver dentro del ejercicio, donde nos describe que secuencia de combinación es número de recibo, la regla registro de combinación número es la de ID y por último la regla sí, entonces si no, que la vamos a ubicar al final, la parte inferior debajo de las tablas. Listo, ahora vamos a pasar a seguir insertando la regla que nos falta, que es la de ID. Vamos a ponernos en el espacio en blanco y vamos a la opción reglas y buscamos la de registro de combinación número. Aquí podemos ver que ya quedó insertada y por último nos queda insertar aquí en la parte inferior
dando un espacio en blanco vamos a insertar la regla sí, entonces si no. Procedemos a buscarla, a insertarla, y dentro del cuadro de insertar la regla nos va a aparecer dentro de las opciones el nombre del campo, la comparación y comparado con. El nombre del campo, en este caso, el campo que nos define digamos la respuesta positiva, el texto positivo, el texto negativo, es el campo sueldo, porque lo que nos dice el ejercicio es que si el sueldo es inferior a 1.500.000 pesos, debe ir una respuesta positiva acá en esta parte, o la respuesta contraria en la parte inferior, en la casilla inferior. En esta parte lo que nos dice es que si el sueldo, o lo que nos dice el ejercicio, el texto, en el punto 5 nos define que si el sueldo es menor a 1.500.000 pesos, hay una respuesta positiva, que en ese caso va a recibir un subsidio de 200.000 pesos debido a un bajo ingreso. Y el caso contrario que diría acá, el texto que diría acá, es que simplemente no va a recibir un subsidio. Entonces vamos aquí a configurar, digamos bien las celdas, el nombre del campo sueldo, la comparación es menor que, según lo que nos dice el ejercicio, y comparado con el 1.500.000 pesos. Entonces lo que nos dice es que si el sueldo es menor que 1.500.000, aquí va a ir la respuesta, en ese caso, de que dirá que usted recibirá un subsidio de 200.000 pesos por bajos ingresos, que eso es lo que básicamente nos dice en el punto 5 del ejercicio, es lo que nos describe. Y en esta casilla vamos a poner la respuesta en el caso contrario, o sea, en el caso de los que ganan más de 1.500.000, diría simplemente usted no recibe subsidios. Listo, ya aquí nos queda simplemente es darle a aceptar, y podemos ver aquí que nos aparece una respuesta temporal, pero cuando finalicemos y combinemos, cuando ya produzcamos las cartas, entonces nos van a aparecer ya las respuestas correctas. Aquí ya lo que nos queda es simplemente volver a grabar, o sea, ir a archivo y darle la opción guardar nuevamente para que guarde los últimos cambios, y luego nos vamos a finalizar y combinar. La primera opción, que es editar documentos individuales, es la que vamos a escoger, y posteriormente nos pregunta que si combinar todos los registros, le decimos que aceptar. Inmediatamente nos deben aparecer todas las cartas con los nombres, números de recibo, etcétera, los sueldos, y en este caso, como podemos ver, el sueldo es mayor a 2.300.000, entonces no recibe subsidio. Pero si hay algún usuario con un ingreso inferior al 1.5 millones, como en este caso, ya nos aparecerá la respuesta de que recibirá un subsidio de 200.000 por bajos ingresos. Aquí ya lo tenemos listo, y esta carta pues ya la guardaremos con el nombre del taller, carta final, y el nombre del aprendiz.